Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Hoy es 8 de julio. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano con el siguiente reportaje de nuestros amigos de Rome Report. ¿Qué se sabe y qué no del proceso del cardenal Angelo Becciu? El Papa avisa a los sacerdotes que el diablo se les puede colar por el bolsillo, sobre todo cuando dan demasiada importancia al dinero. Quizá para prevenir tentaciones, Francisco ha cambiado una ley vaticana para obligar a rendir cuentas periódicamente. Es un modo eficaz de prevenir la corrupción también en el Vaticano. Los cambios aparecen en un motu proprio, un tipo de ley que nace por iniciativa personal del Papa Francisco. La corrupción es algo que se nos mete adentro. Es como el azúcar, es dulce, nos gusta, es fácil y después terminamos mal. La idea central de este motu proprio es que todos somos iguales ante la ley, también los cardenales y los obispos. Hasta ahora en el Estado Ciudad del Vaticano ellos podían ser juzgados solo por un tribunal especial formado por 3 cardenales. A partir de ahora, en caso de proceso, los juzgará el mismo Tribunal del Vaticano que al resto de ciudadanos de este pequeño Estado. La pregunta es ¿por qué la reforma llega justo en este momento? Puede tener que ver con un proceso que desde hace tiempo se presenta como inminente. Se trata de la historia que motivó la dimisión del cardenal Angelo Becciu durante años número 3 del Vaticano. El Papa le nombró prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos y lo hizo cardenal. Pero el 24 de septiembre de 2020 le pidió que dimitiera de todos sus cargos y que renunciara a sus derechos como cardenal, por ejemplo, también votar en un cónclave. Angelo Becciu no ha sido imputado formalmente, pero durante la rueda de prensa que convocó tras su renuncia, dijo que se le acusaba de malversación de fondos del Vaticano, algo que él mismo niega tajantemente. Yo sono pronto, se vogliono. Me tienen a su disposición. Si quieren que aclare algo, yo lo aclaro. Sobre todo ahora que, al haberme quitado el Papa los derechos de cardenal, no hay necesidad de que sea juzgado solo por el Papa. Según el derecho canónico, debería ser juzgado por el Papa o por las personas en las que él delega. Normalmente son 2 o 3 cardenales, por tanto soy un ciudadano como los demás. Estoy a su disposición. El ahora ex cardenal Angelo Becciu no es el único al que le afectan los cambios en las leyes y normas del Vaticano. Con el nuevo paquete de medidas anticorrupción, cualquiera que trabaje en el Vaticano deberá demostrar que no tiene inversiones contrarias a la doctrina católica, por ejemplo, fármacos abortivos o fabricación de armas. Tampoco podrá tener cuentas en paraísos fiscales y no podrá aceptar regalos por motivos de trabajo de más de 40 euros. La mayoría de los empleados del Vaticano tienen sentido común y sensibilidad ética y viven estas normas desde siempre, aunque no fueran explícitas. Pero la historia reciente demuestra que la falta de normas hizo posible malas prácticas financieras que provocaron que el Vaticano perdiera millones de dólares. Los fiscales están investigando una inversión concreta de la Secretaría de Estado en el año 2014, la compra de este edificio en Londres. Costó 320 millones de euros y su valor de mercado ahora es muy inferior a ese precio. La operación se realizó a través de intermediarios que se llevaron comisiones de unos 15 millones de euros. Además, para pagarlo, la Secretaría de Estado recurrió al llamado Óbolo de San Pedro, formado por limosnas de personas de todo el mundo. Es un fondo que el Papa usa para la gestión del Vaticano y obras de caridad. En el marco de la falta de control en los fondos de la Secretaría de Estado, también se investiga a una colaboradora del cardenal procedente de su misma tierra, Cerdeña. Se llama Cecilia Maroña. Aunque no tiene experiencia diplomática, convenció a Angelo Becciu de que podía mediar para la liberación de misioneros en Asia y en África. Y él la contrató y le entregó medio millón de euros para este trabajo, pero no parece que gastara ni un euro para liberar a nadie. Lo gastó en productos de lujo. Quando ero sostituto
El Papa dijo que cuando era sustituto de la Secretaría de Estado autoricé la donación de 100.000 euros a la Caritas de Oziero, en Cerdeña, y que supuestamente esos 100.000 euros habrían sido transferidos a una cooperativa que preside mi hermano. O sea que habría usado esos fondos para una finalidad distinta, para favorecer a mi hermano. Ozieri es la diócesis de origen del cardenal Angelo Becciu. Allí Cáritas ayuda a migrantes y a personas con pocos recursos. El cardenal sugirió a la Conferencia Episcopal Italiana que destinase 100.000 euros de ayuda para esta organización a través del proyecto de una cooperativa social que preside su hermano. Se investiga si hubo tráfico de influencias, algo que el cardenal Becciu niega tajantemente. Es muy importante subrayar que la investigación sigue abierta y que el cardenal Angelo Becciu no ha sido imputado de ningún cargo. Él mismo dijo que está dispuesto a defender sus decisiones ante un tribunal. Hasta ese momento no se descartan sorpresas. En Semana Santa, el Jueves Santo, el Papa lo visitó en su propia casa para celebrar juntos la misa de la Cena del Señor. Muchos lo vieron como un gesto de perdón papal, aunque era más bien un gesto de Francisco de cercanía espiritual. Lo único que está claro es que serán los jueces del Vaticano y no un grupo de cardenales los que tendrán la última palabra en un eventual proceso. Pero es que en el Vaticano y en la Ciudad Eterna el concepto de pronto o de tarde va a una velocidad completamente diferente. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10, versículo del 1 al 7, tenemos esta hermosa enseñanza de Jesús que se trata del envío de los 12 a la misión, a la evangelización. Y le dice, no vayan a tierra de paganos o a pueblos samaritanos. Mejor más bien vayan en busca de las ovejas perdidas de Israel. Es una enseñanza tan hermosa y tan profunda, porque muchas veces nosotros en la iglesia queremos desarrollar un ministerio con personas que viven lejos de nuestras tierras, personas que viven lejos en otros países, diciendo que vamos de misiones, cuando en realidad la verdadera misión la tenemos en rescatar las ovejas que están alrededor de nosotros. Empezando quizás en la misma familia, donde más de alguno de ellos, más de alguno de sus miembros, estará lejos del camino del Señor. Entonces, antes de llevar el Evangelio a otros rincones del mundo, que hay que hacerlo porque es el llamado de Jesús, debemos de preocuparnos primeramente por rescatar aquellas ovejas que están cerca de nosotros y que no han recibido o no siguen el llamado del Señor. Sería una cosa contradictoria que yo me vaya a evangelizar a otros países cuando en mi propia casa, en mi propia familia, en mi propia parroquia, en mi propio lugar donde vivo, no soy luz para iluminar el camino de aquellos hermanos que están a mi alrededor. El Señor pues hoy nos invita a adentrarnos en la misión, comenzando primero por los que están cerca de nosotros. Que así sea. A continuación les presentamos una entrevista realizada al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Buenos días amigos de Vatican News. Este día tenemos en nuestros estudios a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, Perú. Bienvenido, Monseñor Castillo, a nuestros estudios. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Manuel, por recibirme y por tener la alegría de participar en el esfuerzo de Vatican News y sobre todo de Radio Vaticana en su conjunto, ¿no? Gracias. Quizá el tema que ahora interesa es qué está pasando en Perú. Ocurrieron elecciones el 11 de abril, luego la segunda vuelta se realizó el 6 de junio de este año. Los participantes en la contienda fueron Pedro Castillo,
quien obtuvo el 50.16% de los votos frente a 49.8% de Keiko Fujimori. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido nombrado oficialmente el ganador y presidente o futuro presidente de Perú. ¿Podría usted describirnos el actual momento político que vive Perú? Sí, Manuel, mira, esas elecciones coinciden con el bicentenario de la independencia, que se va a celebrar el 28 de julio, que sería el día en que el presidente elegido debe asumir el mando. Lo que ha sucedido es que un grueso de la población se ha expresado, si bien es cierto que con una diferencia de 40.000 votos, pero se ha expresado como un campanazo fuerte de los pobres ante las deficiencias del sistema neoliberal implantado ya hace más de 20 años. Y las consecuencias son realmente muy grandes porque aquí la gente muestra un descontento que en las ciudades existe menos porque en las ciudades existe el famoso chorreo, ¿no? O goteo de dinero, pero que cuesta muchísimo como esfuerzo. Lo que pasa es que las ciudades, por los medios de comunicación que tienen, pueden escuchar más directamente propaganda y además los miedos que se crean siempre cuando hay una elección, ¿no? Los recursos que tiene la propaganda. En el campo no, y en el campo la realidad manda. Y entonces, si bien es cierto que hay casi 50-50%, podríamos decir que en las ciudades, sobre todo las más grandes y las que tienen mayor acceso a los recursos, se ha notado que evidentemente la propaganda del miedo ha sido muy fuerte, miedo al comunismo, miedo a que van a quitarle sus cosas. Y desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de la Iglesia, no es una buena atribución el haber recurrido a esos medios e inclusive a veces a propaganda usando la religión, ¿no? Como ha sucedido ya este sábado, pero en otros casos anteriores también lo hubo. En todo caso, es cierto que un buen sector de la población vive en pobreza, que incluso quienes en las ciudades han votado por uno de los candidatos también, digamos, existen y viven en situación de pobreza. En este momento el 71% de la población abiertamente manifiesta de que debe de una vez reconocerse como presidente al que ha sido elegido. De tal manera que, tanto por la proporción de las estadísticas como por el hecho mismo de la votación, estamos en una situación de tránsito que debería terminar más o menos alrededor del 28, porque en todas las elecciones más o menos el recuento y los diálogos y las tareas deben llegar hasta ahí. Lo que pasa es que en el último tiempo se ha descubierto que algunos connotados personajes que han estado metidos en corrupción han estado influyendo para que este retraso se haga más fuerte. Y eso es una cosa grave porque se atenta contra la democracia. Es la razón por la cual la Iglesia ha hecho el comunicado llamando a que se reconozca la labor institucional del jurado que va a nominar y que eso se resuelva pronto, ¿no? En ese sentido, la tarea no es evidentemente endosar a ningún candidato, y la Iglesia evidentemente favorece el que se desarrolle simplemente el sistema en forma ordenada y positiva para la población, y a su vez, eso sí, procurar que haya encuentro entre los aspectos positivos de todos, de tal manera que inclusive quien reconoce su derrota y quien reconoce su triunfo recoge lo interesante que puede su programa o las ideas que tiene no haber comprendido. ¿Cómo entender lo que está pasando en el contexto latinoamericano? ¿Perú de alguna manera refleja algo de lo que pasa en América Latina? Así es. Digamos, no con el grado de reacción que ha habido en todas partes. Chile se levantó y bueno, consiguió con el levantamiento, pues fue muy violento, pero incisivo en la Constitución, la nueva Constitución. En Colombia ha sido distinto porque es una situación todavía inacabada. Y así en todas partes de América Latina hay movimiento, es decir, hay un clamor popular real. Y esto se inscribe dentro de eso. Ahora, hubo un famoso asesor político
de un partido que dijo una cosa muy interesante, porque él es un comunicador también, y dijo, bueno, en el Perú la gente ha aprendido a expresarse por medio del voto, ¿no? Y eso es importante, pues estamos al interior de un movimiento de renovación que está viniendo de la gente sencilla. El Papa habla de que pueblo no puede ser destruido como una categoría usada para el populismo. Pueblo es una categoría integradora de la democracia y se destruye la idea de pueblo como unidad de proyecto, como búsquedas comunitarias, como tendencias, megatendencias que todos esperamos. Eso se plasma luego, ¿no?, en cambiar la democracia y anchar la democracia. El gran problema es que la democracia no puede ser solamente votar, tiene que ser participar, ¿no? Y de hecho el Santo Padre nos ayuda mucho en eso para comprender que América Latina está en una ebullición que recuerda los momentos antiguos del nacimiento de la Iglesia al servicio de los pobres, ¿no?, de los años 60, y que hoy día se vuelve a renovar y que tenemos que tener una iglesia capaz de seguir esos acontecimientos, porque ahí está en el corazón escondido el Señor ayudándonos y llamándonos, interpelándonos, ¿no? Sí. ¿Qué está deteniendo la proclamación oficial del nuevo presidente? ¿Cuáles son los obstáculos que hay que vencer? Mira, en realidad es simplemente, debe ser declarado presidente electo, pero, por ejemplo, de los 4 miembros digamos, que declaran esto, deben votar, y podrían haber tenido 3 contra 1, que no estaba de acuerdo, pero con eso se tendría mayoría y proclamación. Lo que ha hecho es declinar y salirse, lo cual es una especie de cosa rara porque es un cargo irrenunciable. Entonces inventa esa persona el término declinar, no asiste y no se puede hacer reelección. Entonces esas son leguleyadas, llamamos en Perú, ¿no? Y eso es una cosa seria porque así hay varias cosas más. Se ha descubierto 17 llamadas de un personaje que para la historia del Perú es sumamente duro, que hemos tenido su presencia como personaje de la antigua data de manipulaciones. Ha habido movimientos como para insinuar que es necesario un golpe de Estado, cosas que son muy serias, pero que nos hacen recapacitar a pensar de que la democracia se fortalece con la fidelidad a los acuerdos tenidos. Quizá una última cosa. La Iglesia, la Conferencia Episcopal Peruana publicó un comunicado donde llama a preservar la democracia. En este contexto particular que vive Perú en este momento, ¿qué significa preservar la democracia para ustedes? Bueno, en primer lugar, en el comunicado se tiene muy claro que el punto esencial está en el respeto por, digamos, las decisiones tomadas por el poder electoral, sin intervención de ningún otro poder. Y en ese sentido está claro que apunta a eso, a que, digamos, la situación se calme porque hay que respetar lo que está establecido, nos guste o no nos guste. Una vez que se hace eso, hay que ver, evidentemente, también cómo dentro del contexto que viene se va a tener que trabajar para mejorar las propuestas, porque ninguno ha sido perfecto y además todos han sido muy mediocres como candidatos. Sin embargo, hay eso que yo te explicaba antes, de un sentir popular que necesita ser reconocido y modificar la actitud de élite que ha habido en un sector que es el que ha creado los miedos y que necesita darse cuenta de que tiene que abrir los ojos y abrir el corazón también, y el puño también. En ese sentido, el comunicado ha sido positivo. Necesita evidentemente en el futuro próximo ir complementándose con algunas cosas, como por ejemplo el poder cuidar mucho de que todos los elementos de corrupción no nos sigan invadiendo, que existe. Será necesario ver toda la responsabilidad que tenemos de todos colaborar. Tutti Fratelli entra perfectamente, Fratelli Tutti. En ese sentido, yo creo que nos viene un trabajazo muy grande. Es decir, cómo logramos que esos aspectos de control, de vigilancia desde la ciudadanía, pero especialmente de la ciudadanía pobre, se pueda lograr que integremos un sistema que tiene un nivel de libertad, de competencia, pero simultáneamente tiene un sentido social.
Y esa es una tarea muy grande y la Iglesia tiene que ayudar. Y por eso el comunicado habla de humanizar los procesos sociales y políticos, ¿no? Y en esas estamos. Unas palabras a su país. Bueno, yo me dirijo a todos nuestros hermanos peruanos, como ayer lo he dicho. Oremos, no usemos la religión para legitimar individualidades ni intereses propios. Más bien sepamos que la fe nos invita a compartir todo lo bueno que hay en el ambiente y así poder juntos organizar alternativas interesantes. Y entonces el Papa Francisco nos orienta, ¿no? El diálogo social, ¿no? El envolvernos todos en un proceso que valora los sentimientos y las esperanzas de los pueblos. Él nos dijo que no nos dejemos robar la esperanza. Y hay que construir la esperanza. Ahora todos somos una esperanza para el Perú. Muchas gracias, Monseñor Castillo, por estar con nosotros. Gracias por sus palabras y saludamos al pueblo peruano desde Vatican News. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a mi Manuel. Muchísimas gracias. Nos vamos a Sudamérica. Nos recibe nuestro amigo el Padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el Padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Noticias al día. La primera noticia es el Papa. El Perú, en distintos movimientos, parroquias y comunidades, sigue rezando para que se restablezca pronto. Tenemos buenas noticias, según los informes, va muy bien, se alimenta normalmente, pasea, y él quiere el próximo domingo estar ya en la ventana del Palacio Papal para bendecir a los peregrinos en la Plaza de San Pedro y rezar el Ángelus. Adelante, Santo Padre. Segundo, hay ahora convocatoria de trabajo. La SUNAT convoca 16 plazas y el Ministerio de Trabajo está convocando 500 plazas para auxiliares de oficina, pero a nivel nacional, en distintas ciudades y regiones. Tercero, la empresa de electrodomésticos Electra, con su banco Azteca, cierra las 66 tiendas que tenía. Parece que no va muy bien o tienen miedo. Cuarto, en las redes sociales alguien está propagando algo muy bonito que ocurrió hace muchos años. Lo cuenta Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, que es doctora de la Iglesia. Ella cuenta en la historia de su vida las luchas que tuvo contra el diablo, que le atacaba mucho. Y dice que estando un día en la capilla, vio al diablo a la izquierda y entonces le puso la cruz y desapareció, pero volvió enseguida. Entonces después echó agua bendita y nunca más. Y ella dice que en sus viajes siempre llevaba un calabacín de agua bendita y con eso solía quedar muy protegida contra el mal y contra el maligno. No lo olvidemos, un sacramental muy poderoso. Quinto, en cuanto a las clases presenciales, el presidente del gobierno, Sagasti, en su viaje a la sierra, a Huancavelica, ha dicho: nosotros estamos dejando ahora todo encaminado para el retorno a las clases presenciales, pero lo tendrá que realizar el siguiente gobernante. Sexto, el Parque de las Leyendas ha hecho una réplica de Machu Picchu en su parque, de tal manera que se puede ver a escala lo que es Machu Picchu. Se viaja en una barquita hasta una cueva y allí se muestra lo que es Machu Picchu. Merece la pena porque muchos no van a poder ir allí a Machu Picchu, así que pueden entrar al Parque de las Leyendas. Séptimo, en cuanto al toque de queda, a partir del lunes ahora es más amplio. Ya no es a las 11 de la noche, sino a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana en Lima, Callao. Y los domingos
ya no se prohíbe la movilización, es decir, no hay inmovilización y se puede usar los carros particulares también. También en cuanto a las vacunas, ya los docentes de zonas rurales terminan la vacunación este sábado. Y los vacunados hasta el momento, aunque solo sea con una dosis, son el 33% de la población. Y va a haber un vacunatón, es decir, 36 horas seguidas vacunando para avanzar mucho. Y la empresa Sauder Perú va a vacunar a unos 500.000 personas. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. A continuación les presentamos la cápsula número 4 del acompañamiento a los jóvenes salesianos, titulada ¿Qué rostro busco? De las más de 4.000 respuestas recibidas en la investigación sobre el acompañamiento, podemos comprender cómo el profundo deseo de quienes están creciendo en su vocación salesiana y de quienes acompañan este crecimiento es vivir cada vez más en armonía con el Espíritu. Hay un deseo sincero de seguir a Jesús para adherirse con Él a la voluntad del Padre, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Sobre todo, entre los novicios, hay un fuerte deseo de conocer y hacer suyo el espíritu salesiano, para llegar a ser como Don Bosco para los jóvenes de hoy. Si así son las intenciones y los deseos, no siempre es esto lo que sucede en cada fase de la formación inicial. La investigación también muestra una caída de tensión, especialmente del lado del carisma salesiano, cuando se pasa de las primeras etapas de la formación a las siguientes. Este es el tema de nuestra cuarta semilla, titulada Yo busco tu rostro, Señor, sobre los pasos de Don Bosco. En las constituciones y en la ratio se define claramente el criterio básico de la formación. La identidad del consagrado apóstol, como fue Don Bosco, constituye la línea guía del proceso formativo. Si se pierde esta dirección, seguramente perderemos el rumbo. En el diálogo entre el que es acompañado y el que acompaña, tengamos siempre delante de los ojos y dentro del corazón la dirección última que da razón a todos nuestros pasos. ¿Qué rostro busco y quién estoy llamado a ser? ¿Cuánto estoy y estamos convencidos todos juntos de que la identidad del consagrado apóstol, como fue Don Bosco, es el rumbo del camino del que dependen todos los demás pasos? ¿En qué medida la fase de formación que estoy viviendo actualmente se nutre de esta identidad y nos ayuda a vivirla cada vez más intensamente? ¿Cuál es la línea guía, el ideal sobre el que se mueve la formación en mi inspectoría? ¿Nos ayudamos unos a otros a ser cada vez más consagrados apóstoles como lo fue Don Bosco? ¿Es este nuestro sueño? El padre Rinaldi decía, el salesiano o es salesiano o no es nada, o es de Don Bosco o es de nadie. Si estudiamos a Don Bosco, si seguimos su sistema, seremos verdaderamente sus hijos. De lo contrario, no seremos nada y trabajaremos en el aire y fuera del camino. Para concluir nuestro noticiero, les invito a que nos unamos al Sumo Pontífice en su intención por el mes de julio, que es sobre la amistad social. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada.
huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios les bendiga.